Es que ese es el tema de ahora. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que usted lo tenga y si no, pues ahí están los textos en su pantalla. Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que yo nunca he prestado servicio en el ejército, pero sí puedo compararlo. Digo esto porque el uniforme tiene mucho que ver con el ejército. Y de hecho, Pablo, cuando escribió esto, él estaba preso. Y entonces él tenía enfrente de sí a soldados romanos, de donde tomó el esquema de la armadura que ahora nos está mostrando. Entonces, yo nunca me he vestido de soldado, pero sin embargo he sido deportista. Y fíjense que yo comencé prácticamente a jugar baloncesto un día que me invitaron. Yo estaba viendo jugar y me invitaron a jugar. Yo nunca había jugado y cuando llegamos, ¿verdad? Escogieron a todos y el último que escogieron fueron a mí, pero fue porque ni modo, pues con este hacemos los 10. E hice el ridículo a más no poder, pero yo estaba tan entusiasmado jugando que al siguiente día allí estaba y a la semana me fui a inscribir al equipo de baloncesto de la escuela donde yo estaba en la escuela San Alfonso allá en El Salvador, y entonces a la semana yo ya estaba entrenando y yo recuerdo que yo pensaba que me iban a quitar, pues yo nunca había jugado baloncesto, y resulta que a los 3 meses nos dieron a los que quedamos, nos dieron un uniforme. Yo recuerdo que el uniforme, cuando yo me lo puse, me sentí, mi querido hermano, me sentí pero contentísimo y me sentí honrado porque yo no sabía nada de baloncesto, pero estaba aprendiendo. Y así fue, amados, desde creo que fue séptimo grado que jugué en la juvenil A y la juvenil B, después la juvenil A, luego pasé a otro colegio, el Liceo Salvadoreño, y comencé a entrenar allá también en la juvenil A y luego en la primera, de tal manera que yo siempre estuve, mientras estudié, siempre estuve con un uniforme deportivo. Cuando yo me puse el uniforme blanco, ¿verdad? Del Liceo Salvadoreño, amado hermano, yo me sentía orgulloso. Y para mí, el vestir ese uniforme era increíble para mí, ¿verdad? Fuimos campeones ese año, pero fue una historia, amados hermanos. Y fue de mucha disciplina, de mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque los cristianos estamos llamados a vestir un uniforme.
¿verdad? Estamos llamados a pertenecer a las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. No son personas especiales de la iglesia, sino que somos todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo. En esta misma carta se nos manda, se nos llama a nosotros a comportarnos de acuerdo con la vocación con la que hemos sido llamados, de tal manera que el creyente, es decir, que todos los creyentes deben ser conocidos por su manera de actuar, deben ser conocidos por las cosas que no hacen porque somos creyentes, y entonces tendríamos que tener más o menos una unidad en la manera que las cosas que aprobamos y las cosas que desaprobamos. Sin embargo, amados hermanos, vemos que no es así, que no es así. Los cristianos muy pocas veces estamos acostumbrados a vestir el uniforme cristiano, excepto cuando servimos en la iglesia. Y ese es un uniforme que todos pueden ver y ubica e identifican perteneciente a una determinada iglesia o denominación. Y cuando alguien llega, saben que pueden acercarse y pedirle algún tipo de ayuda. Sin embargo, cuando no estamos en la iglesia, nosotros también tenemos un uniforme, también tenemos un estilo de vida o debemos de tener un estilo de vida. Porque cuando no éramos creyentes, nosotros, y la carta también lo dice, éramos gobernados por el pensamiento del mundo, por el pensamiento de aquellos que no conocen al Señor y por supuesto por aquel que planifica las cosas en este mundo, que no es Dios, sino que es Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces, cuando nosotros nos comportamos como cualquier persona que no es creyente, nosotros pareciera que nos uniformamos con el mundo. Y cuando nosotros caemos en las mismas cuentas que ellos y a veces deseamos tanto las cosas malas que el mundo hace y con la misma lascivia y con el mismo ímpetu, que lo menos que alguien puede pensar es que somos creyentes. Y fíjense que el problema es que el Señor Jesucristo, no ninguno de los discípulos, dijo estas palabras que si quieres para poder venir en pos de mí, dijo el Señor, toma tu cruz cada día y sígueme. Y la cruz, amados hermanos, era identificado para las personas que vivían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo como un instrumento de muerte. Ya miles y miles de judíos habían sido crucificados por el imperio romano. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando les dice, toma tu cruz y sígueme, toma tu instrumento en el cual te vas a morir. Es decir, tienes que estar dispuesto a entregar tu vida para poderme seguir a mí. Y dice cada día. Entonces, amados hermanos, el llamado que nos hace el Señor no es un llamado de que recibe al Señor y Él te va a dar una vida de bendición. No, el llamado que el Señor Jesucristo nos hace es a estar dispuestos inclusive a morir por Él. Por eso es que cuando nosotros vemos allá en el libro de los Hechos, cuando los discípulos fueron liberados por un terremoto, el soldado que estaba allí, el carcelero que estaba allí, cuando vio que todo se había caído y prácticamente todos los presos estaban libres, él sabía que la orden era su muerte. Entonces, cuando los vio a todos libres, tomó la espada y él se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y ahí es cuando él preguntó, pero entonces, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Se refería a no entrar en esa condenación porque todos los presos estaban libres. Y ahí es donde Pablo aprovechó y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados hermanos, vemos la vida de los discípulos, que al principio eran temerosos, pero después todos ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor y de hecho todos lo hicieron. Pero ahora yo quiero invitarlo a que medite sobre la vida del creyente en este tiempo, la iglesia de este tiempo. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida por el Señor? Y para poder perseverar, usted necesita fuerza. Para poder perseverar, usted necesita fe. Para poder mantenerse viviendo como cristiano en este mundo impío, usted necesita valentía y necesita abrazar su fe. Por eso, amados hermanos, y mientras Pablo estaba preso y veía el uniforme de un soldado romano, el apóstol Pablo pensó en la iglesia, que debía de tener
actitudes específicas, actitudes necesarias para poderse mantener firme. Vea esto, por favor, porque esta armadura que hoy vamos a ver no es para salir a atacar, es para que usted y yo nos mantengamos firmes ante la acechanza del diablo en esta también generación. Y vamos a ir viendo poco a poco, amados hermanos, y nos vamos a dar cuenta que muchas veces hemos malinterpretado lo que es la armadura de Dios en Efesios. Fíjese que estaba viendo hace poco y me causó al principio risa, pero después, ¿por qué me río? Si este es un problema para la iglesia, porque un pastor estaba orando por un grupo de hermanos y los estaba revistiendo con la armadura de Dios. Y no es así. Son actitudes que el creyente debe tener. Es una metáfora. El apóstol Pablo vio y dijo, el cristiano debe vestirse, debe tener en él actitudes que le permitan estar firme. Entonces, fíjense que toda la carta a los Efesios, prácticamente hasta el capítulo 3, nos habla de las riquezas de ser hijo de Dios, de cómo Dios nos escogió por su sola voluntad y cómo Él nos ha hecho aceptos en el amado y ha completado nuestra vida. Nos habla más adelante que en el capítulo 5 nos habla que Él ha constituido a un grupo de las ovejas, los ha constituido por pastores, por profetas, por maestros, evangelistas, etc. Entonces, para que ellos vengan y ministren a los demás y los demás ministren al resto de la iglesia para que todos podamos crecer en un mismo sentir y una misma estatura, de tal manera que todos los creyentes, se supone, deberían estar preparados para enfrentar cualquier tentación y cualquier problema que se dé en este mundo. Entonces, amados hermanos, cuando no lo podemos hacer es que nos hacen falta a nosotros actitudes. Ahora, vamos a comenzar a ver y vamos a ir versículo a versículo y vamos a ir desmantelando esta armadura para que nosotros podamos vestirnos nosotros mismos con estas actitudes, oiga bien, actitudes que nos van a ayudar a ser victoriosos y a mantenernos firmes ante cualquier situación. Vea cómo dice el versículo 10, ahí arrancamos, dice, miren las tres palabras. Por lo demás, o sea, se está relacionando por todo lo que ya ha pasado en todos los capítulos anteriores. Dice, por lo demás, hermanos míos, oiga esto, y por eso el tema también es la fortaleza. Fortaleceos. No está mandando a hacer ejercicio físico, que no es malo, pero dice Pablo que no aprovecha de lo mejor, ¿verdad? Sino que el ejercicio que más aprovecha es el espiritual, es el que nos permite ser mejores personas. No estamos desechándolo, hay que hacer ejercicio. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos dice fortaleceos en el Señor, es que nos manda a mantener una relación con Él, a conocerlo a Él, a profundizar su palabra y todo lo que nos permita crecer en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos también ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Entonces dice el versículo 11, oiga esto, dice vestíos, es un verbo. Usted tiene que hacerlo, no lo puede hacer su pastor, no lo puede hacer su esposo, no lo puede hacer el hermano de la iglesia, tiene que hacerlo usted personalmente. Entonces dice, vestíos, oiga bien, de toda la armadura de Dios, para que podáis, oiga el propósito de la armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más en tres momentos de este texto dice estar firmes. Y dice más adelante, ¿verdad? Dice el versículo 13, saltémonos al 13 solo para que usted se dé cuenta. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, oiga esto, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, mire, vuelven a aparecer las dos palabras, estad firmes. Entonces, esta armadura de Dios nos sirve, amados hermanos, para estar firmes,
para no dar pasos para atrás como creyente, no salirnos del camino que es angosto, que es estrecho, ¿verdad? Y que la carne no tome lugar, que las tentaciones no nos saquen del camino, que las tribulaciones, que los problemas que podemos pasar no nos desvíen, sino que nos mantengamos firmes. Recuerdo, y siempre esto de estar firme siempre me recuerda en mi país. Antes había cada 2 años una feria, se llamaba la Feria Internacional, y en la entrada de la feria siempre habían 2 o a veces 4 soldados que la orden de ellos le llaman la consigna de ellos, era estar firme. Y nos acercábamos, yo estaba más jovencito, y nos acercábamos y veíamos a los soldados, y me acercaba y le veía los ojos, y el soldado no estaba en posición de firme, sino que estaba con su rifle, estaba con las piernas así medio abiertas, pero no se movían para nada y apenas respiraban. Y entonces nos acercábamos y nos quedábamos así, y en una de esas el soldado vino, pestañó y, ¡ajá! Y solo se sonrió y me dijo, quítate de aquí, muchacho, me dijo. Entonces me quité de ahí. Entonces, estar firme es no moverse, con una consigna, con un pensamiento aquí en mi mente. Eso es estar firme. Y cuando usted va a trabajar, estando firme en el Señor. Usted va a visitar, ahora no lo haga, ¿verdad? Porque estamos en pandemia, va a visitar cualquier lugar estando firme en el Señor, de tal manera que nada ni nadie lo va a sacar de esa firmeza. Vendrán enfermedades y usted va a poder estar firme. Vendrán tentaciones y usted va a poder estar firme. Para eso es la armadura, amados hermanos. Entonces, sigamos entonces. Dice, para que podáis estar firmes contra, oiga esto, las acechanzas del diablo. Acuérdese que Pedro también nos dice que nosotros tenemos que ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugente viendo a quien devorar. O sea que la acechanza es para devorar lo que Dios nos ha dado. Sigamos. Entonces dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Y nos explica por qué es tan importante que nosotros podamos vestirnos de esta armadura para estar firmes. No porque vamos a tener problemas con la vecina, no porque voy a tener problemas con mi jefe, sino que dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estos son seres contra los cuales no podemos combatir. Que no va a bastar el dinero, no va a bastar nada, títulos, alcances o lo que usted quiera o diplomas, esto no va a servir de nada contra estas huestes celestiales malignas dirigidas por Satanás. Entonces, y lo peor, amados hermanos, que no son 3 o 4, sino que dice que son huestes, hablando de ejércitos y hablando que están establecidos en jerarquías, desde menores hasta mayores. Pero sigamos. Versículo 13, ponga atención a esto. Por tanto, o sea, porque tenemos este tipo de enemigos, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, y dice, para que podáis resistir el día malo. Bendito sea el Señor que dice el día malo, no una vida mala. Si usted está teniendo una vida mala es porque algo está fallando, pero dice en el día malo, y habiendo acabado todo, porque los problemas tienen fecha de caducidad, amados hermanos, y habiendo acabado todo, dice estar firme. O sea que usted está llamado a estar firme. Una de las características más grandes del creyente es la perseverancia. Nosotros, amados hermanos, no somos salvos por perseverar, no. No, nosotros perseveramos porque somos salvos, ¿verdad? La ayuda del Señor está con nosotros, pero vemos a demasiados hermanos que se salen del camino, que se retiran del evangelio. Algunos están de vacaciones en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Entonces, usted tiene que estar firme de manera personal. Se abran o no se abran la iglesia, usted tiene que estar firme. Entonces, vamos a ir viendo. Dice el versículo 14, estad pues, y vuelve a aparecer la palabra, mire,
firmes. O sea, es una actitud que ya debe tener usted. Y dice, comienza la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mis queridos hermanos, la verdad. Perdón, dice vuestros lomos. Muchas veces, pues en nuestra campiña, ¿verdad? La gente habla de lomos como que fueran los hombros. Eso no se llama lomos, se llaman hombros, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de cintura, habla de lomos, perdón, se refiere a la cintura, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de un cinto, de un cincho. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora yo quiero que usted ponga en su mente que el apóstol Pablo está preso y lo que ve Pablo son soldados con sus uniformes. Entonces dice que el primer elemento de la armadura de Dios es un cincho. ¿Y por qué tenía que ser un cincho? Amados hermanos, porque en los tiempos bíblicos los hombres no usaban pantalones, ¿verdad? Por eso es que la Biblia cuando habla de la ropa de hombre o ropa de mujer no se refiere a pantalones. Entonces, sino que todos utilizaban una túnica, era una especie de vestido de una sola tela. Entonces, siempre era un vestido un poco largo, ¿verdad? Con el que ellos permanecían en casa cuando no estaban haciendo nada. Pero cuando tenían que salir o cuando había que correr o había que entrar a la guerra, lo primero que dicen, y la Biblia lo dice en varios lugares, ciñete vuestros lomos. Es decir, lo que hacían es que ellos subían un poco su túnica y con el cinto o con el cincho, ellos lo que hacían era ceñían la cintura y hacían más corto la túnica de manera que no estorbaba. Entonces dice aquí, amados hermanos, y quiero que ponga mucha atención porque dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quisiera que fuera con nosotros al libro de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, amados hermanos, quiero que comprenda lo que significa esto. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 5. Ponga mucha atención a esto, por favor, porque Dios tiene mucho que enseñarnos en esta noche. Y lo primero que vamos a aprender, amados hermanos, es este punto, porque pareciera que los hijos del Señor no tenemos esta actitud muy frecuentemente. Dice 11, versículo 5. Oiga lo que dice, por favor. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos. Oiga esto. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Yo quiero que usted medite en esto. El cinto servía para recoger la túnica. Pero en ese cincho, allí iba agarrado prácticamente toda la armadura. Y esto, amados hermanos, es bien importante. La coraza iba tomado allí también. Entonces, allí mismo iba puesta la espada. Entonces, debía de estar firme. Y esto, amados hermanos, dice el texto, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, yo quiero que comprenda esto. Dice la fidelidad, ceñida la cintura con la fidelidad. Esto habla, amados hermanos, y ponga mucha atención, al compromiso, a la decisión. Y esto, amados hermanos, es importante porque la mayoría de creyentes están acostumbrados a que de vez en cuando van a tirarse una canita al aire. No están en su mente, no está el ganar la batalla, sino que es solamente el seguir. No, hermanos, si la vida del cristiano no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón que tenemos que ir despacio. Mi querido hermano, usted no sabe cuánto va a durar su carrera.
pero tiene que tener en su mente el ganarla. El apóstol Pablo dice, corred de tal manera que lo ganéis. O sea que usted y yo tenemos que tener un compromiso de ganar la batalla, como si dependiera de nosotros. Claro, Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario, pero yo tengo que seguir la misma actitud de Cristo. ¿Sabe qué es lo que le hace falta a la iglesia ahora? Una palabra: compromiso. Los cristianos no están acostumbrados, ya no les interesa ganar esta batalla, sino que no, despacio y vamos sin compromiso. No, amado hermano, si usted no tiene compromiso, usted no va a ganar. Yo, amados, recuerdo cuando todavía, siguiendo la ilustración del principio, cuando jugaba, yo estaba acostumbrado a jugar, y como desde el principio yo estuve en entrenos, en disciplina del deporte, cuando me iba y me acercaba a otras personas que ellos jugaban así, pero jugaban suave, me costaba jugar suave, porque yo saltaba fuerte y chocaba y necesitaba aquella presión y no me gustaba perder. Entonces, amados hermanos, si haciendo un juego, amados, porque yo me identificaba con el juego y con el uniforme, el cristiano debería de identificarse con Cristo, debería de identificarse con la entrega de Cristo, con el propósito de Cristo, debería de identificarse con el nombre del Señor que está por sobre todas las cosas, y honrar ese nombre y vestirlo y vivirlo. Amados hermanos, su cintura debe estar ceñida con su compromiso para con Dios. No se refiere a doctrinas, no se refiere a la palabra, eso lo hace un poquito más abajo, se refiere a su compromiso. Mire, si usted tiene algo suelto, amados hermanos, zóquelo, llámelo y ajústelo. ¿Qué es lo que no le permite a usted vivir su evangelio como debe de ser? ¿Qué compromisos usted tiene con el mundo que no le permite tener ese compromiso totalmente entregado con el Señor? Amados hermanos, un día usted y yo vamos a rendirle cuentas al Señor. Y le aseguro que no va a haber justificaciones, es que mi trabajo es que esto, que lo otro, sino que Dios debe ser lo más importante, y nuestro compromiso con la vida cristiana debe estar a la altura de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, por eso es que dice que tienen que estar ceñida nuestra cintura. Yo recuerdo que alguien decía, mi papá me decía, muchacho, póngase el cincho. No me decía que para que no se le caigan los pantalones, decía. No me lo decía porque tuviese el pantalón flojo, no ajustado, sino que mi padre me decía que tenía que tomar actitudes valientes. Y ahora la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que tener actitudes valientes, comprometidas. Porque si no está comprometido va a perder, va a caerse, amados. Y no vamos a tener un resultado agradable. Cuando nosotros vemos el final de la vida del apóstol Pablo, él decía, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. ¿Qué vamos a decir nosotros cuando ya estemos cerca del tiempo aquel? Que no sabemos cuándo va a pasar. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un compromiso. ¿Cómo es posible que podamos tener mejores compromisos con el mundo y no con Dios? Pero sigamos, amados hermanos. Dice, versículo 14 dijimos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vea lo que dice después, y vestidos con la coraza de justicia. Amados hermanos, para esto quisiera que fuéramos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, ahí vamos a ver el capítulo 10. Es un versículo que ocupamos el día viernes también, que me gustaría que ahora pudiésemos traerlo a cuenta. Proverbio capítulo 10, el versículo es el 29. Oiga lo que dice acá, por favor. Proverbios 10, 29. Dice de esta manera, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Se lo repito, el camino de Jehová es ¿qué? Fortaleza ¿a quién? Al perfecto, pero es destrucción a los que hacen iniquidad. Mi querido hermano, cuando aquí habla
cuando está hablando de la vestidos con la coraza de justicia, la coraza, vaya, ya comenzamos con el cinto, ¿verdad? La coraza iba puestas cubría la parte de adelante y también la parte de atrás, cubría los órganos vitales. ¿Verdad? Esto debía de estar cubierto porque definitivamente cuando iba a la batalla el enemigo iba a querer quitarle la vida, iba a buscar la cabeza o iba a buscar todo lo que es el tórax, todo el abdomen, porque ahí están nuestros órganos vitales. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando de la coraza de justicia, mi querido hermano, está hablando de nuestra manera de actuar. Está hablando de hacer lo correcto. Está hablando del camino de Jehová. Es fortaleza, es fuerza al perfecto. Y cuando dice la palabra perfecto, no, pastor, yo no soy perfecto, yo tampoco. Pero la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos. Y la traducción de completos es perfectos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo y vamos instruyéndonos en Cristo, vamos siendo completados. Todo lo que nos hace falta nos va siendo agregado a nosotros y vamos siendo cada día mejores, usted y yo, cada día mejores en Cristo. Pero nosotros tenemos, mi querido hermano, que actuar correctamente. Cada vez que nosotros actuamos incorrectamente, cada vez que mentimos, cada vez que faltamos a nuestra palabra, cada vez que caemos en una tentación, cada vez que tenemos compromisos con el mundo, nosotros abrimos puertas en nuestra casa, en nuestra vida, para que el mal entre. Autorizamos al diablo a que nos golpee cuando él ya no tiene poder sobre nosotros, pero cuando nosotros no caminamos en justicia, oiga bien, cubriendo lo que es más importante para nosotros. Cuando nosotros no caminamos así, exponemos nuestra vida, exponemos nuestra familia. Entonces, amados hermanos, tiene usted que comenzar a caminar en justicia. El apóstol Pablo dice que nosotros ahora como creyentes tenemos que poner nuestros miembros al servicio de la justicia, que un día estuvieron al servicio de la iniquidad, pero ahora sirven a la justicia. Si usted se da cuenta, amados, la armadura del creyente son actitudes nuestras, posiciones nuestras respecto a la vida. ¿Cómo tiene que actuar el creyente? ¿Cómo es la vida del creyente en justicia, amados? No en trampa, no en truhanerías. No tiene usted que ser encontrado engañando a otra persona. Usted tiene que ajustar toda su vida a la palabra del Señor, poco a poco y con la ayuda del Señor. Amados hermanos, vamos mejorando cada vez más nuestra vida. Pero no estamos llamados a un juego, estamos llamados, mi querido hermano, a una batalla. Y no es una batalla que allá está la batalla, no. Aquí dice que la batalla va a venir a usted y lo que Dios quiere es que usted se mantenga firme, que no sea un soldado caído, que no se cuente usted como las pérdidas de un ejército, sino que usted se pueda mantener firme. Recuerda, la Biblia dice que habiendo pasado todo, hablando del día malo, el día del problema, el día que el problema me va a encontrar a mí, no me va a encontrar distraído, no me va a encontrar en oscuridad, me va a encontrar en luz y me va a encontrar firme. Y yo voy a estar firme, me voy a mantener firme en el problema y cuando termine el problema, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? Firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos estas actitudes en el Señor, el poder de la fuerza, el poder nos fortalece y podemos mantenernos firmes. En nosotros, amados hermanos, no hay nada que nosotros podamos ponerle enfrente a este ejército que está contra nosotros. Por eso es que tenemos que tomar esta armadura que son actitudes del creyente para ser fortalecidos en Dios. Entonces dice, volvamos al versículo 14, por favor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, recuerde, con la verdad, con el compromiso, con el deseo de ganar y vestidos con la coraza de justicia, es decir, amados hermanos, actuando justamente en el camino del Señor porque esa es nuestra fortaleza. Ahora entramos al versículo 15 y ponga atención a esto. Y calzados los pies con el apresto, oiga esto, del evangelio de la paz.
Cuando usted lo lee así inmediatamente, ¿qué quiere decir que tenemos que predicar el evangelio? Eso es correcto. Pero nosotros no es este versículo que nos llama a predicar el evangelio, sino que prácticamente todo el evangelio nos llama a compartir del Señor. Eh, en los evangelios hay algo que se llama la Gran Comisión, que nos llama a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estamos llamados a hacerlo, pero aquí mi querido hermano está hablando de que usted tiene que estar, oiga bien, sus pies con los que usted se sostiene firme, tienen que estar vestidos con la palabra presto, quiere decir preparación. Prestar, por ejemplo, una tela, es prepararla de tal manera que pueda estar correcta para el mercado, protegerla, coserla, eso es apresto. Entonces, la preparación del evangelio. ¿Y eso entonces qué quiere decir conmigo, pastor? Si yo ya recibí al Señor, ya vivo en el evangelio, que usted tiene que estar en paz con Dios. Amados hermanos, esta coraza, esta armadura es para que usted y yo estemos firmes, para que estemos firmes. Entonces, usted va a estar firme, como dijimos hace un rato, en el trabajo. Usted va a estar firme en su casa, va a estar firme con sus amigos, va a estar firme donde usted sea. Pero para eso usted tiene que estar en paz con Dios. Habiendo recibido el evangelio, y si hay problemas, amados, si hay problemas en mi vida, yo tengo que confesar mis pecados a Dios para que Él me perdone y siempre nos mantengamos en paz con Dios y yo pueda mantenerme firme. Fíjese, las sandalias del soldado romano eran unas sandalias especiales. No eran como todos, ¿verdad? Ellas la suela era de cuero, pero abajo de la suela, o sea, por arriba, tenía un número de clavos puestos de tal manera que puntas habían abajo, en la suela, salían las puntas de los clavos. ¿Para qué? Para que el soldado en medio de la batalla, como es una batalla cuerpo a cuerpo, tenía que estar firme. Entonces tenía una manera de agarre y no se estuviese deslizando. Entonces, amados hermanos, nuestra firmeza en el Señor, nuestra paz que tenemos con Dios a través de Jesucristo, nos permite que nosotros podamos ir a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Nosotros podamos ir y pedir ayuda al Señor. Y en esa paz que estamos con Dios a través de Jesucristo, nosotros recibimos la ayuda de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que mantener esa paz. Por eso es que Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Debemos mantenernos en esa sintonía. Claro, incluye la predicación, pero acá esto no se refiere a hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, porque aquí estamos llamados a estar firmes. Aquí está hablando de un soldado que no se debe mover. Entonces, para que un soldado que está bajo ataque. Y yo le puedo asegurar que en algún momento, no sé cuándo, pero usted va a estar bajo ataque. Y usted debe mantenerse firme. Y por eso es que usted tiene que vivir en ese evangelio de la paz. ¿Cuál paz? ¿La falta de guerra con el mundo? No. La paz con Dios. Esa es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado el príncipe de la paz. Él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que nos da Dios no es la ausencia de problemas. La paz que nos da Dios es estar tranquilos con Dios. En medio de dificultades, sé que yo estoy en paz con Dios y sé que puedo recibir y que voy a recibir la ayuda del Señor. Esa paz que nos permite ir al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. A eso se refiere. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos errores usted ha cometido últimamente? Recuerde que la palabra error significa, en la Biblia, la palabra pecado es errar al blanco. ¿Cuántos pecados hemos cometido y no hemos ido al Padre? No hemos pedido perdón al respecto. Entonces tenemos que vivir en esa paz para que nosotros podamos pisar fuerte, dar pasos fuertes y estar firmes en medio de la batalla.
Repito, no me refiero a que no es importante la predicación, ese es uno de los llamados que todos los creyentes tenemos. Pero habla de la firmeza, de la estabilidad que usted va a tener en el Señor. Entonces dice, ahora pasemos al versículo 16, por favor. Ya vimos en el 14, vimos que estamos ceñidos nuestros lomos con la verdad, estamos vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, pero dice el versículo 16, sobre todo, oiga esto, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando aquí está hablando dardos, amados hermanos, mire, yo recuerdo que yo tenía jueguitos de dardos, ¿verdad? Y pequeñitos ahí con dardos pequeñitos que no podían pasar, que no eran peligrosos. Hasta que de repente fui a la casa de un amigo y tenía unos dardos y que eran una especie de escudo fuerte. Entonces los dardos eran pesados y entonces había que tener cuidado cuando dos personas estaban jugando con los dardos. En una de esas lo tiraron y quedó incrustado. Toda la punta entró en un mueble de madera, de esa madera vieja, de esos dardos. Imagínense ese tipo de dardos. Pero aquí dice, amados hermanos, que son dardos de fuego del maligno que solo pueden ser apagados por el escudo de la fe. Ya sabe usted que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, la confianza que nosotros tenemos en Dios es nuestro escudo. Mire, todo el ataque de Satanás, a Satanás no le interesa matarle, no le interesa enfermarle, sino que le interesa que usted dude de él. Y por eso es que la Biblia dice que la duda es pecado. Entonces, amados hermanos, usted tiene que portar un escudo. Cuando yo veo las películas que se refieren a los ejércitos romanos, ¿verdad? Cuando están en ataque, bien especial verlo, ¿verdad? Cuando todos van con sus escudos y cuando son atacados y les tiran las flechas, todos se coordinan para poner sus escudos y hacen un escudo grande con el escudo de cada uno y donde quedan clavadas todas las flechas. Y todos los soldados están sanos porque pudieron poner sus escudos. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a tener esa confianza en el Señor, de tal manera que Satanás puede mandar los misiles que quiera y uno puede estar firme. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Acuérdese, amado hermano, en lo que Satanás quiere implantar en ustedes la duda. No, acordate que tú eres mal cristiano, Dios no te va a ayudar. Tú no eres capaz de eso, olvídate, tú das mal ejemplo, tú das vergüenza, tú das esto. Esas son las palabras de Satanás. Dios le conoce a usted, Dios lo tomó a usted, Dios lo escogió, lo predestinó y lo ha hecho su hijo. Dios tiene cuidado de usted y por eso, amados hermanos, usted tiene que levantar el escudo de la fe ante cualquier situación. Hay cosas que no vamos a lograr comprender. Pero lo que sí vamos a poder hacer es confiar. Confiar. Se han perdido trabajos, se han perdido vidas, han habido pérdidas económicas fuertes en este problema de la pandemia. Pero yo no confío en el hombre, ni tengo terror a la pandemia. Yo confío en el Señor. Yo sé que me puedo acostar en paz y me puedo levantar en paz porque en Dios estoy confiado. Amado hermano, tiene que levantar el escudo de la fe. El dardo de fuego allí va a quedar y allí se va a apagar. Los escudos romanos estaban revestidos de un aceite que no se encendía, sino que era un aceite que cuando caían aquellas flechas con fuego, ahí se apagaban. De tal manera que el soldado podía mantenerse libre de esas mientras portara y usara bien su escudo. Sigamos adelante, por favor. Dice el versículo 16. Lo volvemos a leer. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No lo va a poder hacer con dinero, con inteligencia y nada, con la fe. Y dice después el versículo 17, y mire qué importante esto, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Recuerde que Pablo tenía enfrente a los soldados romanos uniformados, y el yelmo era un casco. Amados hermanos, era un casco y era un casco que defendía
contra cualquier cosa, ¿verdad? Que quería dañar la cabeza, ¿verdad? Habían espadas, pero el casco era suficientemente fuerte para poder resistir. Aquí lo único que nosotros tenemos tan fuerte que resista cualquier cosa es la esperanza de la salvación. Quisiera que fuera conmigo, mis queridos hermanos, a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Es importante, amados hermanos. No se trata de que usted va a volver a orar para ser salvo porque puede tener alguna duda de su salvación. No, vea lo que dice aquí, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, usted y yo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Aquí le da otro sentido, pero ya eso lo vamos a explicar otro día. Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces este casco se refiere a la esperanza de mi salvación. Amados hermanos, cuando yo estoy ya en paz con Dios, yo soy salvo. Y no hay nada que pueda quitar esa salvación, que pueda apartar de mí esa salvación. Dios ya me tomó como hijo y Dios no me va a despreciar. Yo no desprecio a ninguno de mis hijos. Gracias a Dios, Dios se me ha dado hijos preciosos, pero yo no podría despreciar a ninguno de mis hijos, aunque se porten mal, aunque hagan eso. No dejan de ser mis hijos y no dejo de amarlos. Mucho menos lo va a hacer Dios. Y fíjense cómo hace la comparación, la Biblia. Dice, si ustedes pueden dar buenas dádivas a sus hijos, ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. O sea, hace la comparación. Si ustedes son buenos, si ustedes son malos, pueden darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces, amados hermanos, su mente debe estar cubierta con la salvación, con la esperanza de la salvación. Dios no lo va a abandonar. Dios ya lo tomó como hijo. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando suene la final trompeta, usted y yo vamos a ser levantados y vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso es que podemos contar con esa esperanza. Esta batalla, amados hermanos, ya el fin ya está escrito. Lo único que tenemos que hacer es caminarlo. Sigamos entonces, dice, oiga esto, porque ahí mismo seguimos en el 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y mira lo que dice, y la espada del Espíritu que es, oiga esto, la palabra del Señor. Fíjense, amados hermanos, dice la espada del Espíritu. Yo siempre cuando he tratado de simbolizar esto, de hacer algo que refiere a esa palabra, siempre he hecho espadas grandes. Sin embargo, mi querido hermano, aquí el nombre de la traducción que se tomó espada no se refiere a una espada grande, sino que se refiere a una espada corta. Es una especie de daga. La daga usted no la puede utilizar como una espada grande, sino que es algo que usted debe saber utilizar y debe utilizarla en el momento oportuno para saber cómo dañar y cómo defenderse. Es algo pequeño que usted debe saber utilizar. Una daga no es una espada, pero puede cortar más que una espada si usted la sabe utilizar. Entonces, tomando esto, amados hermanos, dice, oiga esto, y tomad el yelmo de la salvación, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Fíjense, primero espada, que ya dijimos que no es una espada grande, sino que es una daga que debe ser utilizada, pero después dice que es la palabra del Señor. Usualmente en el griego, cuando se habla de la palabra del Señor, de toda la Biblia se utiliza la palabra logos. Sin embargo, aquí utiliza la palabra rema. Y es una palabra que también implica la palabra del Señor, pero en un sentido diferente. Es una palabra dada por el Espíritu Santo, una palabra adecuada, una palabra correcta. En otras palabras, mi querido hermano, está hablando que usted debe saber, debe tener la espada del Espíritu, pero usted tiene que conocer la palabra.
tiene que saberla utilizar, tiene que saberse defender con la palabra. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo le sacó 3 versículos a Satanás que lo terminó. Satanás no tuvo más que decir, aquí no puedo hacer nada. En todas las situaciones de la vida, en todas las tentaciones, en todos los problemas, las enfermedades, en cualquier situación, usted tiene que saber qué trozo de la palabra usted debe de escuchar, y usted debe de utilizar. Por eso, amados hermanos, nosotros estamos llamados a conocer la palabra del Señor, a saber utilizar la palabra del Señor. No importa que usted tenga una Biblia grandísima, no importa que usted tenga 50 tipos de Biblia, es necesario que esa palabra haga rema en usted, es decir, que usted la conozca, que usted pueda utilizarla, que sea efectivo para utilizar la palabra del Señor, porque la palabra es nuestra luz, la palabra es nuestro escudo, la palabra es lo que nos guarda, porque tiene el respaldo de Dios, pero usted tiene que conocerla, usted tiene que saberla utilizar. Pero el problema, mis queridos hermanos, es que en este tiempo, la mayoría de los hermanos que conforman la iglesia en todos lados, no conocen mucho la palabra del Señor. Entonces no saben qué utilizar. Son engañados por las apariencias, por las historias bonitas, y se pierden cuando tienen que tomar la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero tiene usted que saberla utilizar. Por eso, amados hermanos, yo lo vuelvo a traer de nuevo. Lea la palabra, estudie la palabra, aprenda la palabra, para que usted, tal como daga, la pueda utilizar para su defensa. Cuando llegue ese día malo, el día de la tentación, el día del problema, usted sepa qué palabra traer a cuenta para que usted se mantenga como firme. Sigamos entonces, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No es orar a lo loco, es en el Espíritu, en la voluntad del Espíritu. Y si usted ora en el Espíritu, no se refiere a que usted va a comenzar a hablar en idiomas diferentes, va usted a ceñirse a la palabra, porque el Espíritu se ciñe a la palabra. Entonces usted va a orar conforme la palabra. Mire, yo le invito a que usted pueda leer el Padre Nuestro, si usted no se lo sabe de memoria, pero léalo en la palabra y usted se va a dar cuenta el tipo de palabra. Primero ubicamos a Dios donde está, en el cielo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, nuestro primer deseo es reconocer a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde está? Y quién es Él, y que nuestro deseo es santificar su nombre y que su voluntad, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros debemos de aprender a orar en el Espíritu. Santiago dice que no tenemos porque pedimos mal. Primero porque no pedimos. Es decir, no oramos. Y si oramos, pedimos mal, porque pedimos para nuestro vientre, para nuestros deseos carnales. Y después dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, es decir, una oración constante, un tiempo de oración constante, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, amado hermano, como parte de mi armadura, es usted y sus oraciones por mí. Soy yo para usted y sus oraciones que yo hago por usted, orando por todos los hermanos. Esa es parte, mi querido hermano, de nuestra armadura. Un grupo de hermanos que se ponen de acuerdo para orar unos por otros. Usted no sabe los problemas que yo tengo, yo no sé los problemas que usted tiene, pero nos podemos unir en oración para pedir unos por otros. Y fíjense que si el apóstol Pablo dice esto, dice versículo 19, hablando de la oración de los hermanos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Es decir, la palabra denuedo quiere decir con valentía, predicar tal como es en cualquier situación. Mi querido hermano, nosotros estamos llamados a tener actitudes que derramen en nosotros, oiga bien, que derramen en nosotros potencia, fuerza,
que nos permitan no caer, que nos permitan mantenernos firmes para que cuando haya acabado el problema, usted y yo nos podamos mantener firmes. Nosotros no podemos hacer nada carnalmente contra el enemigo, pero espiritualmente ya somos victoriosos. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Pero, amados hermanos, recuerde, por favor, que usted tiene que estar ceñido su lomo, ceñido su cintura con el compromiso respecto de con Dios. Si hay algo que no le permite comprometerse, hermano, ajústelo, ajústelo. Deshágase de lo que no le permite comprometerse con el Evangelio, con una vida en el Señor. Mis queridos hermanos, tenemos nosotros que ocupar la coraza de justicia, quiere decir que tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que utilizar el escudo de la fe, aunque la cosa parezca oscura, no se preocupe. La Biblia dice que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y así, mi querido hermano, usted tiene que calzar sus pies con el apresto del Evangelio. Es decir, usted tiene que estar en paz con Dios. Tiene que hablar del Evangelio, pero tiene que mantenerse en la vida cristiana correcta. Si se equivocó, pida perdón, de tal manera que usted pueda mantenerse firme. No se deprima, por favor, en medio de los problemas. Manténgase firme. Hebreos dice que tenemos que levantar nuestros brazos caídos y nuestras rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies para que lo cojo no se salga del camino. Y tenemos que tomar el yelmo de la salvación, amados, la certeza y la esperanza de nuestra salvación, la espada del Espíritu que tenemos que utilizar correctamente, que tenemos que conocer, que tenemos que saber utilizar y tenemos que saber el tiempo en el que nosotros tenemos que utilizar, y la oración por usted, por sus hermanos, por su pastor, por sus hijos, por su esposo, por todos los hermanos de la iglesia. Y así nosotros estamos revestidos con esa armadura de Dios que sirve para que usted y yo nos mantengamos firmes sin variar en la vida cristiana. Mi querido hermano, yo quiero invitarlo en esta noche, principalmente si hay alguien que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador personal. Antes de orar por todos, yo quiero invitarlo a usted que en esta noche, usted que no conoce a Cristo, usted que nunca ha recibido al Señor, quiero invitarlo que en esta noche usted abra su corazón y permita que Cristo more en usted. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es el principio de todo. Le invito a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por cada uno de ustedes, vamos a pedirle al Señor porque nos permita, primero le damos a agradecer todo lo que ha hecho, pero que nos permita mantenernos firmes y que nos dé una semana de bendición. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, después de escuchar tu palabra, Señor, nos ponemos delante de ti, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, Padre. Reconociendo que tú estás por sobre todas las cosas, Señor. Reconociendo que nuestra vida tiene mucho.